Amén. Segundo, para los reyes de Dios. Amén. Tercero, para los siervos de Dios. Amén. Para los servidores de Dios. Amén. Dios quiere pastores, ovejas. Escuche bien. Dios quiere apóstoles que también sean ovejas. Dios no quiere, como están haciendo ahora en las empresas, que el gerente está sentado ahí en un lugar, mandando al uno y al otro y no se junta. No. Dios quiere un ingeniero que también sea albañil. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo esto? Amén. Amén. Me interesa que entienda esto. Y hoy en esta mañana Dios le trae una palabra de bendición para que usted sepa que servirle a Cristo es precioso. Amén. Amén. Servirle a Cristo a usted lo lleva a una bendición que usted y yo no podemos imaginar. Amén. Amén. Pero hay algo que vamos a estar leyendo en esta mañana. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Algo que tenemos que poner por práctica, pero que muchas veces no nos gusta. ¿A cuánto les gusta dar la verdad? Lo que no tienen. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Le he titulado a esta prédica, Jesús es multiplicación. Amén. Mateo 14, versículo 14. Usted ya ha escuchado esta palabra, ya usted la ha leído. Mucha gente inclusive en conversa no la sabe, que Jesucristo multiplicó los panes, que esto, que lo otro, que hizo un milagro sobrenatural. Amén, así es. Pero en esta mañana vamos a ver lo que Jesús estableció multiplicando los panes y los peces hace más de 2012 años. La enseñanza que nos da a nosotros como ministros de Dios, y más todavía aquellos ministros de Dios que están en un nivel supuestamente alto, tienen que entender de que el que se merece la gloria se llama Jesús. Amén. Y que nosotros estamos recibiendo de Él. Y lo que cuando estamos verdaderamente con Él, lo que estamos recibiendo de Él, tiene que ser algo especial. Porque Jesús es especial. Jesús hacía misericordia, tenía amor y perdonaba a aquel que necesitaba ser perdonado. Amén. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él. No por los milagros que Él hacía, sino por la persona que era Él. Amén. Por las cualidades que tenía Él. Porque muchos toman todo lo que era Jesús para ellos hacer. No, el Señor dice en Juan 14, 12, que de cierto digo que las cosas que yo hice aún mayores ustedes harán porque yo voy al Padre. Está bien, pero no podemos colocarnos los ojos en eso. Tenemos que colocar los ojos en aquel que lanzó la palabra esa. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Que le conozcan a Él de verdad. Dice la palabra de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes, escuche bien, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto? 12. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Bendito, den un aplauso al Señor. Padre, te pido en esta mañana que seas tú, bendito Dios, colocándote enfrente de mí con tu perfección, para que lo imperfecto mío en esta mañana no se vea, sino que yo mengue y crezcas tú en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aquí dice la palabra de que el Señor tuvo compasión de una multitud que estaba haciendo ¿qué? Escuchando ¿qué? Palabra de Dios. Amén.
Una multitud que estaba creyendo en lo que ese varón que estaba predicando podía hacérsele realidad y que podían tener algo especial referente a este varón. Amén. Había presencia, había gloria, había algo especial en Jesucristo. Pero no solamente eso que había en él. El Señor quería demostrar que al escucharlo a él, que seguirlo a él, le iba a conllevar a la multitud que estaba de aquel lado, escuchándolo a él, le iba a conllevar a una grande bendición. Amén. Porque es que hay gente que dice que cuando empieza en el Evangelio, lo primero que dice es que si yo sigo a Cristo, yo voy a estar mal. No, es así. Usted tiene que pasar un proceso. ¿Usted cree que estas personas que estaban allí, cuántos días llevaban de estar sentados escuchando palabras? Llevaban varios días. 3 días. Ahorita le voy a decir dónde dice 3 días. 3 días llevaban. O sea, tenían un proceso. El proceso que tiene usted y el proceso que tengo yo cuando yo decido escuchar a Cristo y seguir sus caminos. Amén. Amén. Ese proceso. Pero hay algo que llama la atención. Estas personas que estaban ahí estaban sentadas. La palabra de Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Aleluya. Amén. Amén. Porque cuando usted empieza en el Señor, usted solamente tiene que escuchar. Que escuchar, escuchar, escuchar y creer. Amén. Creer en mí. Creer en mí. Creer en aquel que está allá arriba. En Jesús. Amén. Amén. En él es el que tiene que creer. El Señor tuvo compasión de estas personas que estaban en ese lugar. Pero hay algo especial que a mí me llama la atención. Primero vamos a hablar de las personas que fueron a decirle a Jesús que despidiera esta multitud porque tenían hambre. Vamos a hablar de estos personajes. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Eran quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Amén. Primera palabra que va para los ministros de Dios para que se empiecen a bajar del lugar donde están montados. Y si de pronto usted empieza a subirse mucho, tiene que bajarse. Porque aquel que se merece la gloria es Jesús. Amén. Amén. Escuche esto. Las 12 personas que estaban allí, que se regresaron a hablar con Jesús, eran unos ujieres. Amén. ¿Qué hacen en la iglesia cuando una persona está allá afuera? Aquí, porque aquí en el momento aquí está el pastor, estamos pendientes acá porque estamos empezando. Pero la mayoría de las iglesias colocan ujieres, personas que estén pendientes de los demás a ver qué acontece, para ayudarles. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Servían. Pero ¿qué eran los discípulos aparte de que servían? Eran apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos pastores que creen que están en la plenitud de la gloria de Dios? Se creen más que las personas que están de aquel lado. Amén. Si estando los mismos discípulos y los mismos apóstoles al lado de Jesucristo servían con mujeres. A ver si de pronto aquí, y esto que estoy predicando es de parte del Señor. Y yo sé que esto lo van a escuchar en internet. ¿Usted cree que usted va a llamar a un apóstol de Dios reconocido mundialmente para que venga y se coloque en la puerta de esta iglesia como mujer o le sirva a ustedes? No, bien, porque se creen que están más altos que Jesús. ¡Qué tremendo! Aún los discípulos estando con Jesucristo en ese momento, fueron y le preguntaron qué era lo que iban a hacer. Estaban trabajando en la obra de Dios y tenían la unción, tenían la gloria, tenían el poder, tenían al esposo. Escuche, no ayunaban porque estaban de bodas. Tenían al que estaba al lado, que tenía el poder, había levantado la mano y le había dicho, id y predicar el evangelio. Tenían al maestro que le estaba enseñando. Amén. Tenían el reino de Dios al lado de ellos, aleluya. Y no eran creídos, no eran prepotentes, no eran altivos. Eran personas que amaban la gente. Amén. Y seguimos hablando de esto. ¿Usted cree que usted llama a un evangelista reconocido con cualquier cantidad de ademanes cuando están predicando el evangelio de Cristo? Para que venga y se coloque ahí como un mujer, como estaban los apóstoles de aquel tiempo, que estaban como mujeres sirviéndole al pueblo que estaba necesitado. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo habla por medio de mis labios. Porque aquí el Señor está levantando líderes
Y los líderes que se levantan aquí, se levantan bajo la unción del fuego del Espíritu Santo de Dios, que rompe con los límites y sobrepasa todo aquel entendimiento de hombre. Amén. Porque el Espíritu Santo rompe con todas las teorías, con todos los límites del hombre. El hombre limita, inclusive el ejemplo que voy a dar en esta mañana, cuando el hombre, el Señor lo está usando, se cree más alto y cree que llegó a la plenitud de la gloria de Dios. Mentira, no ha llegado a nada, porque aún Moisés, cuando veía que el mar se abría, él le decía al Señor: muéstrame tu gloria. Amén. Y hay ministros de Dios que creen que porque se levanta un paralítico, o creen que porque tienen tremenda iglesia, o tienen dinero, tremenda casa grande, creen que están en la gloria de Dios, y están equivocados. Para que ellos puedan ver la gloria de Dios en su vida real, tienen que mirar qué es lo que necesita la oveja que está del lado de allá. Amén. ¿Usted sabe cuántos ministros de Dios tienen dinero y la gente se está perdiendo? Gente que llega sin dinero, pidiendo una palabra, pidiendo una respuesta, llegando a una iglesia, una congregación, porque están necesitados, porque tienen hambre en sus casas. ¿Y saben lo que hacen los pastores? Andan escoltados, apóstoles llenos de cualquier cantidad de cosas. Apóstoles porque ellos mismos se lo han puesto. Pero ¿sabe? Levante su mano derecha. Yo creo aquí en este lugar que si usted le sirve al pueblo, si usted le sirve a la gente que está necesitada y empieza a lanzar palabras del reino, usted es un apóstol del Señor. Amén. No necesita tener corbata ni lleno de canas para que usted sea un apóstol. Usted es un apóstol cuando usted ama y pelea por las ovejas. Usted, cuando usted, la edad que usted tiene, los años que sea, usted se puede ser como el rey David, porque el rey David amaba las ovejas y cuando se presentó en medio del problema, derrotó a Goliat en medio de una unción apostólica. Yo no sé quién le aplaude al Señor en esta mañana. Una unción apostólica. Apóstol no es aquel que tiene grande casa, dinero o cualquier cantidad de iglesia. Eso es mentira. Apóstol es aquel que hace lo que estaban haciendo los discípulos, sirviéndole a la gente que estaba allá afuera. ¿Sabe cómo le estaban sirviendo? Como mujeres. Pero ¿cuánto nos cuesta ser humildes? Amén. Le cuesta a la gente ser humilde. Y cuando no tienen humildad, murmuran, atacan, envían espías, como lo hacían con Jesús. Cuando Jesús predicaba, le enviaban espías a escuchar, a ver si de pronto tenía una palabra que se desviaba, pero el Señor estaba en su espíritu sobre Jesús, y cuando le preguntaban, él sabía contestar.